Listo, muchachos, ya saben, la misma dinámica. Si es que tienen alguna duda, consulta, pueden estar colocando en el chat. ¿Ok? Esta semana, ¿qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo célula eucariota, ¿ok? Algunos conceptos y características básicas con respecto a este tipo de célula. Veamos, con respecto a la etimología del término eucariota, sabemos que eu significa verdadero, ¿sí o no? Verdadero, y eucariota viene de cario, ¿no? A ver, vamos a ver. Un ratito, está esperando a que cargue. ¿Y qué pasó? Disculpen, un momentito, se ha cerrado. Listo, muchachos, mientras que se va abriendo, recuerden que célula eucariota, ¿qué viene a ser? Viene a ser una célula en la cual, según etimológicamente el término, eu significa verdadero y cariota viene de cario, ¿no? Que viene a hacer referencia al núcleo. Es decir, son células que poseen núcleo. Y aparte de poseer núcleo, sí, ¿logra escucharme bajo todavía? A ver, ¿me pueden comentar por Se el chat? escucha bien, profe. ¿Sí? Ah, listo. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Ah, listo. Anthony, entonces más o menos ve revisando un poquito tu audio. Listo. Entonces, como les había comentado, ¿no? Ahora, las células eucariotas, pues en este caso, aparte de poseer núcleo, muchachos, poseen ¿qué cosa? Organelas. Y se acuerdan que organelas, ¿qué viene a ser? Justamente una combinación de complejos supramoleculares. Por ejemplo, las mitocondrias. ¿Qué complejos supramoleculares posee? Su membrana biológica, externa e interna, y aparte los ribosomas, que también son complejos supramoleculares. Pero cuando nos enfocamos en células eucariotas, tenemos que distinguir algunas diferencias en cuanto a la estructura de la célula animal con la célula vegetal. ¿Ok? Profesor, Sí. está compartiendo No estoy pantalla. presentando. No, profe. Pucha, este día está resultando un poco complicado, estimados. A ver. Ahora sí, ¿no? Listo, me parece que ahora sí. Sí. Continuemos entonces. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, veamos entonces. Células eucariotas, ¿no? Como les estaba comentando. Células animales y células vegetales. Algunos conceptos o algunas características de los componentes, partes o estructura
De alguna de estas células ya hemos estado viendo durante las últimas 2 semanas. ¿Ok? Vamos a tener características que son similares, entre las cuales va a destacar la membrana plasmática. Ustedes ya saben que la membrana plasmática que viene a ser una barrera semipermeable, ¿no? Hay algunos componentes que pueden atravesarla y otros componentes no. Y depende mucho de dos características importantes, el tamaño y la carga. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos al citoplasma. ¿Te acuerdas qué es el plasma? La porción líquida. Si yo te digo citoplasma, hace referencia a la porción líquida de la célula. Pero ¿te acuerdas cuando yo te había explicado de la célula bacteriana? Vimos su membrana plasmática, ¿no? Vimos su pared celular, vimos la cápsula y también vemos su citoplasma. ¿Sí o no? Y en su citoplasma están sumergidos, ¿qué cosa? Ribosomas, proteínas, inclusiones, y estaba rodeando al nucleoide, que es una zona en la cual se concentra el ADN bacteriano. Pero ¿qué sucede, muchachos? Aquí el citoplasma no solamente hace referencia a esa porción líquida, porque aquí en las células eucariotas, la porción líquida con las proteínas, las inclusiones sumergidas, hace referencia al citosol. ¿Ok? Pero ¿qué sucede en las células eucariotas? Aparte de esa porción líquida, posee el citoesqueleto, que como en otros casos, el citoesqueleto ¿para qué nos sirve? ¿No? ¿Para qué nos sirve? Por qué crees que nosotros tenemos 4 extremidades, ¿no? Luego tenemos una cabeza, ¿no? Cada órgano de nuestro cuerpo está bien posicionado en un punto determinado, ¿no? Los músculos longitudinales van desde un punto hasta el otro punto de las extremidades para realizar la contracción muscular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es gracias a qué? Al esqueleto. La célula también tiene una forma de organizar sus organelas, como nosotros. Sí, a eso se denomina como citoesqueleto. Profe, ¿pero qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto viene a ser una red, ¿ok? De proteínas, ¿sí? Una red, un andamiaje de proteínas que está rodeando toda la célula y atravesando todas las partes de la célula. ¿Para qué? Para darle soporte y forma a la célula. Profe, pero la pared celular no era la que daba forma y protección mecánica. Sí, muchachos. Pero este citoesqueleto va a brindarle forma más que todo a las células animales. ¿Por qué? Porque no poseen pared. ¿Ok? Porque no poseen pared. Profe, pero ¿hay citoesqueleto en las células vegetales? Sí. ¿Ok? Listo, no olvides eso. Profe, ¿y las organelas? Ah, yo te comenté, pues, ¿no? Que vienen a ser la combinación de complejos supramoleculares. ¿Como cuáles, profe? Lisosoma, mitocondrias, los plastidios, un ejemplo de estos vienen a ser los cloroplastos, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, los glioxisomas, las vacuolas. ¿Ok? Ahora yo te pregunto, ¿había citoesqueleto y organelas en la célula bacteriana? No, ¿verdad? Por lo tanto, si no hay esto y no hay esto, en la célula bacteriana, ¿qué significa? Que el citoplasma es lo mismo que el citosol. ¿Ok? Ahí en la célula bacteriana, por eso se decía que el citoplasma viene a ser la porción líquida que posee proteínas, carbohidratos, inclusiones, iones, sumergidos. Pero en la célula eucariota, el citoplasma no solamente es eso, sino es más. Es esa porción líquida con proteínas, carbohidratos sumergidos, denominado como citosol, y aparte de eso, se le adiciona el citoesqueleto y las organelas. ¿Ok? Y el otro componente de toda célula eucariota es el núcleo, característica fundamental que separa las células eucariotas de las células bacterianas, de las células procariotas. ¿Por qué? Porque en este caso el material genético se ve compartimentalizado, está protegido por una envoltura lipídica, ¿no? Ahí viene un punto. Pero recuerda nuevamente que una característica indispensable que diferencia la célula vegetal de la célula animal también es la pared celular.
¿Ok? Muchachos, ¿se acuerdan cuál es el principal componente de la pared celular de las células vegetales? En el chat o por micro. ¿Recuerdan? Celulosa. Celulosa, ¿no? Pero aparte de la celulosa también podemos encontrar hemicelulosa, lignina, por ejemplo. Pero el componente predominante viene a ser la celulosa. Continuemos. Entonces vamos a ver la membrana plasmática, ¿ok? Exactamente, muchachos, ¿verdad? La celulosa. Membrana plasmática. Profe, ¿la membrana plasmática de qué naturaleza es? Cuando ustedes les mencionen cuál es la naturaleza de algo, se define de qué está hecho, ¿no? Si yo les pregunto, ¿la membrana plasmática de qué está hecho? Pues durante muchos años, ¿qué sucede? Cuando se observa las primeras células, bajo los microscopios que no eran tan potentes como los de hoy en día, se podían ver como celdas, ¿no? Como compartimentos de diferentes formas. ¿Y cuál sería una pregunta, muchachos, los primeros que observan a las células? Oye, pero, ¿qué permite que se forme, que tenga esa forma? O sea, ¿qué permite, como un edificio? Oye, pero ¿qué permite que ese edificio tenga esa forma, ¿no? Cosas de adentro no salgan afuera y cosas de afuera no entren por la pared, o sea, por algo que lo protege. Entonces, los primeros que logran observar a estas células dicen, oye, ¿y cuál es esa barrera que separa el medio interno del medio externo? Y ahí viene la cuestión. Varios comienzan a proponer cuál es la naturaleza de esta membrana plasmática. No se sabía. Algunos decían que eran de lípidos, otros decían que era de proteínas, ¿ok? Que era solo proteínas, que solo era lípidos, ¿listo? Pero los microscopios no eran tan potentes, hasta el punto que algunos habían propuesto que esta capa, esta membrana, estaba hecha solo de lípidos. Y si era solo de lípidos, solamente era una capita. Con el paso del tiempo, diferentes experimentos y un modelo propuesto por Singer y Nicholson es el mosaico fluido. Profe, ¿por qué mosaico fluido? Como un mosaico, pues, ¿no? En el espacio hay unidades muy bien posicionadas, pero con cierta diferencia. ¿Por qué mosaico fluido, profe? Porque es como en este caso, es todo un mar, es todo una gran extensión de toda la membrana que está compuesta de lípidos, pero estos lípidos están organizados en forma de bicapa. ¿Ves arribita una primera capa y abajo otra capa? ¿Sí o no? Profe, ¿pero por qué tiene esta forma? Quiero que observes acá. ¿Ves esta pelotita en azul? Esta pelotita en azul viene a ser la cabeza hidrofílica. ¿Te acuerdas, no? De los lípidos. ¿Te acuerdas que en los lípidos teníamos los lípidos estructurales, ¿no? Que cumplían un papel estructural. Y luego, por otro lado, teníamos a los lípidos, más que todo, energéticos, como los triglicéridos, ¿no? Que servían como fuente de energía. Pero teníamos otros lípidos que formaban parte de estructuras muy importantes, como son los fosfolípidos. Pero te acuerdas que los lípidos tienen una porción hidrofílica, es decir, que es afín al agua, y otra porción que es hidrofóbica, que viene a ser la cola, ¿no? La cual es una cadena hidrocarbonada. Ahora, yo te pregunto, muchachos, cuando han hecho este experimento sencillo, agua en aceite, ¿son miscibles? Lógicamente no. Se separan, se rechazan entre sí. Ahora, ¿por qué tiene esta disposición la bicapa? Porque si yo te comento que estas colitas en amarillo son las colas, las cuales son hidrofóbicas, y tú sabes que una célula, tanto afuera como adentro, posee agua, ¿cuál crees, qué parte crees de estos lípidos va a tener contacto directo con el agua? ¿Las colas? No, pues, sino que las cabezas hidrofílicas. Por eso es que tú ves que hacia afuera y hacia adentro, en este caso de la célula, las cabezas hidrofílicas de la bicapa lipídica son las que están en contacto con estos lados. Y las colas hidrofóbicas son la parte interna de la bicapa. ¿Por qué? Porque son porciones que rechazan al agua.
¿Listo? Ahí está. Profe, pero sigo entendiendo, ¿por qué mosaico fluido? Un mosaico, porque viene a ser la combinación, no solamente viene a ser la combinación de diferentes partes. Ya tenemos la porción lipídica, pero por otro lado se descubrió que había proteínas. Este modelo de mosaico fluido fue propuesto, nuevamente lo digo, por Singer y Nicholson. Proteínas. Y eso es algo que muchos cometen el error, muchachos, que cuando se les pregunta, ¿de qué está hecho la membrana celular? Y dicen, de lípidos. Piensan, porque piensan que, que quizás de una membrana biológica el 90% es lípidos y el 10% es proteínas. No, estimados. Hay células que tienen en su membrana, que su membrana celular se compone de 40% de lípidos, 60% de proteínas. 30% de lípidos, 70% de proteínas. ¿Dónde está ahí? Que en este caso la membrana plasmática es predominantemente lípidos. No, a partir de hoy día cambia eso, ¿ok? Te pregunta membrana plasmática, ah, profe, lípidos. No, lípidos y proteínas, ¿ok? Hay algunas proteínas que, como puedes observar, mira, las proteínas acá están como incrustadas, ¿no? ¿Ves esta proteína que está en este lado? Mira, aquí, este verdecito. Esto se denomina como una proteína periférica. ¿Por qué? Porque está en la periferia de la membrana. Pero ¿ves esta proteína en anaranjado y morado? Esta proteína atraviesa la membrana. Por lo tanto, se denomina como proteína transmembrana. Apunta. Verdecito, periferie, proteína periférica. Anaranjado, proteína transmembrana. ¿Ok? Y hay algunas proteínas que, por ejemplo, poseen estos azúcares. Mira. Profe, ¿qué es eso? Yo recuerdo que esa forma como que de examen, ¿no? Profesor, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Qué sería proteína integral o globular? Proteína integral o globular. Más que todo es por la forma que poseen. Hay algunas proteínas que son fibrosas y otras proteínas que son globulares. Las proteínas globulares es porque, a ver, ¿cómo te... A ver, ahorita el problema es que estoy en Adobe y no me deja dibujar. Mira, una proteína globular es porque tiene un aspecto, no te lo puedo decir de globo, pero una aproximación a esférica. Está muy concentrada en su forma. Como que el enrollamiento, su estructura terciaria, que ya hemos hablado de eso en la primera semana, vamos a decirlo aproximadamente a un globo. ¿Ok? Pero luego tenemos una proteína fibrosa, que viene a hacer qué cosa? No tiene un aspecto globular, no tiene un aspecto de globo, sino más bien un aspecto filamentoso. Generalmente, las proteínas fibrosas tienen un papel estructural y en cambio las proteínas globulares cumplen el resto de funciones, ¿no? Reacciones enzimáticas, protección, defensa, reserva, motoras, ¿ok? Pero las proteínas fibrosas en general participan en un papel estructural. Ejemplo, profe, colágeno, queratina, actina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Continuemos entonces. Vamos a ver. Entonces, ya, profe, entonces la membrana plasmática ya me quedó en claro. Se denomina como mosaico, ¿por qué? Porque posee proteínas y posee diferentes lípidos. Pero algunas proteínas poseen, ¿qué cosa? Azúcares. O sea, poseen glúcidos, profe. ¿Y estos glúcidos cómo están enlazados a las proteínas, profe? ¿Por enlaces no covalentes? No. Están enlazados covalentemente. ¿Ok? Recuerda eso. Profe, ¿y este proteínas que está unida a un azúcar tiene un nombre? Sí. Y se denomina como glucoproteína. ¿Ok? Acuérdate, glucoproteína. Ahí está. Algunos libros lo vas a encontrar como glicoproteína, que es lo mismo. ¿Listo? Vamos a tener luego al... Ahora, este modelo que plantea el mosaico fluido tiene una gran característica que viene a ser la permeabilidad selectiva. Profe, ¿qué es eso?
Permeable. ¿Qué es permeable? Que algo pueda atravesar una barrera. Profe, y selectiva, que en este caso se filtra, o sea, se selecciona. Tú pasas, tú no. Es decir, la membrana plasmática permite el transporte de ciertas sustancias a través de él de una forma selectiva. Profe, ¿y esta selección cómo se hace? ¿De qué depende esta selección? Lógicamente, si posee un tamaño pequeño o un tamaño grande. Si posee carga positiva o negativa o es polar, y por otro lado, si es apolar. ¿Cómo es eso, profe? Vamos a ponerte un ejemplo, ¿ya? Vamos ahora aquí a ver los diferentes tipos de transporte. Veamos, vamos a hacer acá un zoom. Uy. Ahí. Vamos a tener primero difusión y ósmosis. ¿Ok? Profe, ¿cómo es difusión? Quiero que observes acá, ¿no? ¿Ves estas? La difusión viene a ser este proceso físico en la cual media el movimiento de sustancias a través de una barrera desde una alta concentración a una menor concentración. Vas a aprender más adelante, bueno, más que todo si vas a una carrera de ciencias, que hay ciertas leyes que gobiernan los principios físicos y químicos, que dicen que todos estos procesos buscan el equilibrio. ¿Ok? Por ejemplo, en una célula, la parte en celeste es la porción externa y la parte en rosado es la porción interna de la célula. ¿Ok? Y la bicapa lipídica, pues es la membrana plasmática. Ahora, hay ciertas sustancias que están en mayor cantidad, ¿dónde? Afuera. Y justo estas mismas moléculas están en una menor cantidad adentro. ¿Ok? ¿Qué sucede? Esta gradiente de concentraciones va a dirigir que ciertas moléculas estas moléculas están en alta concentración, migren hacia la porción interna. ¿Para qué? Para buscar un equilibrio. ¿Por qué? Porque este movimiento lo que va a generar es que va a reducirse la concentración de dicha molécula afuera y va a aumentarse la concentración de dicha molécula adentro, hasta el punto en el que tanto adentro como afuera tengan la misma concentración. Profe, ¿eso ocurre? No. Y eso se denomina como equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque muchos procesos biológicos buscan el equilibrio, pero no lo alcanzan. Pero siempre están buscando el equilibrio. ¿Ok? Esto es lo que permite la vida en realidad. Profe, ejemplos pues de esta difusión. Mira, cuando una célula respira, ¿qué sucede? El oxígeno lo capta y luego se va ¿a dónde? Principalmente a la mitocondria para que se haga la respiración celular. ¿Sí o no? Ahora, entonces, la célula va respirando, 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 va consumiendo ese oxígeno, significa que adentro hay menor concentración de oxígeno. Profe, y afuera, lógicamente hay más. ¿Por qué? Porque gran parte de los tejidos están vascularizados. ¿Qué significa? Que hay vasos sanguíneos que los están, bueno, mejor dicho, que están cerca a estos, que los están nutriendo. Estos vasos sanguíneos dejan oxígeno afuera, pero la célula está consumiendo oxígeno adentro. Por lo tanto, hay una mayor concentración de oxígeno afuera y menor de oxígeno adentro. Por lo tanto, acá va a haber una difusión. Profe, ¿pero la difusión siempre se da cuando hay una gradiente? No. Únicamente se va a poder este movimiento a través de la gradiente siempre y cuando la molécula que va a migrar pueda atravesar la membrana. ¿Ok? Pueda atravesar la membrana. El oxígeno, profe, ¿por qué el oxígeno puede atravesarla? Porque si vemos a la bicapa lipídica, a ver, la mayor porcentaje de la bicapa lipídica, ¿de qué está compuesto? Ya sabemos que gran parte está de proteínas y lípidos, ¿ok? Pero quiero que te des cuenta que de los lípidos, la mayor porción que representa a la bicapa, a la membrana,
es la porción hidrofóbica. ¿Ok? Por lo tanto, cuando el oxígeno se mete por acá, profe, ¿cómo se va a poder meter? ¿Tú crees que la membrana plasmática está quietecita, estática? No. Por eso se denomina como el modelo del mosaico fluido, porque la membrana es muy fluida. Tú lo observas de acá en forma estática, ¿no? Pero en realidad no es así. Cada una de estas moléculas comienza a estar moviéndose. Pueden rotar, ¿ok? Por ejemplo, un lípido de acá pasa arriba y el lípido de acá pasa abajo. Luego van trasladándose, por ejemplo, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Pero nunca se rompe la organización de bicapa. Pero recuerda eso, nada de acá se mantiene quieto. Entonces, en ese momento en las cuales los lípidos se van moviendo, este oxígeno ingresa. Profe, ¿y qué sucede acá? El oxígeno puede estar recorriendo la porción de las colas de los lípidos. ¿Por qué? Porque acuérdate que el oxígeno es una molécula apolar, ¿ok? Es apolar, por lo tanto no es hidrofílica. Por lo tanto, tiene una mayor afinidad a las colas de los lípidos. ¿Esto qué facilita? La migración del oxígeno, pues, hacia adentro. ¿Ok? Listo, profe. Ahora, otra sustancia que sea por difusión, profe, por difusión simple. Ahorita ya vas a entender por qué es simple. ¿Ok? Estas moléculas, como el CO2, se van produciendo dentro de la célula debido a qué? A la respiración celular. ¿Ok? Y hay una mayor concentración, ¿dónde? Dentro de la célula. Y una menor concentración ¿de qué? De CO2 fuera de la célula. Entonces, el CO2 va a migrar. Profe, ¿y por qué puede atravesarla? Lo mismo que en el caso del oxígeno. El CO2 es una molécula apolar. Por lo tanto, tiene la facilidad de recorrer la porción hidrofóbica y llegar al ambiente externo. Profe, y luego ahí, ¿qué hace? Es captado por los vasos sanguíneos. Luego los vasos sanguíneos van viajando hasta llegar a tu pulmón. Y en tu pulmón hay una especie de bolsitas denominadas alvéolos. ¿Y qué hace ahí? Ahí deja el CO2. Y cuando tú exhalas, inhalas, luego exhalas, ahí estás liberando ese CO2. ¿Te das cuenta qué tan complejos son? ¿Qué tan complejo es la fisiología de los seres vivos? Profe, ¿y el agua? Te comento lo siguiente. Tal como puedes estar observando acá, la difusión simple se refiere al transporte de moléculas liposolubles a través de la membrana plasmática. Liposolubles. No son hidrosolubles. Son liposolubles. ¿Ok? Son más afines a solventes hidrofóbicos. ¿Ok? Profe, pero el agua, el agua no me va a decir que es liposoluble. No. Yo sé que es hidrosoluble, porque es agua, pues, lógicamente, es soluble en sí misma. ¿Y por qué puede atravesar la membrana? Te comento lo siguiente. La molécula de agua es chiquita. Es chiquita la molécula de agua. La molécula de agua es mucho más pequeña, es más pequeña que la molécula de oxígeno. Más pequeña que la molécula de CO2. Aquí la difusión simple no se da tanto por si es hidrofílico o es hidrosoluble, sino por el tamaño que posee. Como es una molécula muy pequeñita, puede atravesarla. Pero ojo, es pequeñita, puede atravesarla. Pero ¿tú crees con la misma velocidad que el CO2 y el oxígeno? No. Puede atravesarla, pero mientras que ellos viajan rápido, estos viajan un poco lento. ¿Ok? Pero con el paso del tiempo se ha descubierto las proteínas transmembrana llamadas aquaporina. Profe, ¿cómo que proteínas transmembrana? Ya te expliqué. Una proteína que se ubica ¿dónde? En la membrana y se denomina aquaporina porque sirve como una especie de proteína túnel, proteína canal, y a través de ese canal
logra viajar el agua. Profe, ¿y eso sería difusión simple? No tanto. La difusión simple solamente vamos a hacer referencia al transporte de moléculas en favor a una gradiente, ¿sí?, que atraviesa la porción lipídica de la membrana celular. ¿Ok? ¿Entiende? Difusión simple, referencia al transporte de moléculas a favor de una gradiente a través de la porción lipídica de la membrana plasmática. Eso es difusión simple. Pero luego tenemos la famosa difusión facilitada, como puedes estar observando. Profe, ¿y a qué referencia es eso? Aquí también vamos a estar observando fenómenos de gradiente, es decir, de una zona de mayor concentración a otra zona de menor concentración. Pero aquí se va a ver facilitada, ¿ok? La glucosa, muchachos. ¿La glucosa tú crees que tiene un tamaño igual al CO2, igual al oxígeno o el agua, igual al agua? ¿Cuántos carbonos tenía la glucosa? 6. El CO2, 1. Y la glucosa, además de carbono, ¿qué tiene? Oxígeno e hidrógeno. Todo eso es mucho más grande que un CO2. Por ese tamaño, ¿ok? Y porque es hidrosoluble, ¿te acuerdas, no? Característica de los monosacáridos, ¿te acuerdas? Tiene sabor y son hidrosolubles. ¿Te acuerdas de los polisacáridos? No tienen sabor y son liposolubles. ¿Ok? Acá. Pese a ser hidrosoluble, no puede atravesar, ¿qué cosa? La membrana. ¿Por qué? Porque el tamaño no lo permite. Profe, pero pese a que hay una gradiente, sí, créeme, hay mayor concentración de glucosa afuera de la célula que adentro. Pucha, profe, ¿y cómo ahora la glucosa entra si no puede atravesar la membrana? A través de proteínas. A través de proteínas. ¿Cómo así, profe? ¿Ves estas proteínas? Mira, que atraviesan. Si esta proteína atraviesa la membrana, ¿cómo se denomina? Nuevamente, proteína transmembrana. ¿Ok? Hay diferentes proteínas de este tipo, proteínas transmembrana. Vamos a tener a los famosos canales iónicos. Por otro lado, tenemos a las proteínas transportadoras, también denominadas como carriers. ¿Listo? ¿Qué sucede? Vamos a ver en estas pelotitas de color verde de forma hexagonal. ¿Hace referencia a qué? A la glucosa. Y las otras pelotitas de una forma ovalada va a ser referencia, por ejemplo, a, digamos, a moléculas de agua, quizás, ¿no? Quiero que observes acá. Esta glucosa hay una mayor concentración afuera y menor adentro. Es decir, estaría migrando de afuera hacia adentro, pero no puede porque no puede atravesar la membrana. Pero ¿qué sucede? Hay ciertas proteínas que permiten esto. Oye, ¿qué dicen? No? Oye, glucosa, o sea, tú estás mayor concentración acá, ¿no? Pero adentro menor concentración. Ya, mira. Para que equilibres tus concentraciones, te voy a dejar pasar por acá. Y la deja pasar. ¿Está pasando la barrera selectiva? ¿Está pasando la membrana? Sí, pero a alguien se le está dando facilidades. Estas moléculas de glucosa están viajando a favor de su gradiente, sí, porque hay mayor concentración afuera y menor adentro. Eso es difusión, ¿verdad, profe? Sí, pero alguien le está dando ayuda. Por eso se denomina difusión facilitada. ¿Listo? Vamos ahora con transporte activo, profe. ¿Cómo es eso para transporte activo? En la difusión simple y en la difusión facilitada no se necesitó utilizar o emplear energía. Son procesos espontáneos, ¿ok? Son procesos que van a ocurrir de todos modos. Pero para el transporte activo se necesita emplear energía. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Muchachos, cuando hay, por ejemplo, sus ejercicios de física, cuando tienen una roca, ¿no? En la parte arriba de la montaña y luego la dejan caer, es fácil, ¿no? O sea, le empujan un poquito y comienza a caer por sí sola, porque hay una gradiente. ¿Cómo es eso, profe? Claro, pues, una mayor altura, una menor altura. La gravedad, ahí va a ser su chamba.
Pero ahora yo te pregunto, ¿no? Cuando has dejado caer ahí la pelota, ¿no? La roca, ¿utilizaste esa energía? No. Ahora yo te pongo el caso contrario. Imagina que a la roca la desees subir. ¿Eso va a ocurrir de forma espontánea? No. ¿Qué necesitas emplear? Energía. ¿Y por qué? Porque estás en contra de una gradiente. ¿Cuál es esa gradiente, profe? La gravedad. ¿Listo? Ya. ¿Y eso qué tiene que ver con las membranas, profe? Porque hay algunas sustancias, hay algunos compuestos químicos que quiero que observes acá. Las pelotitas en amarillo hablan de los lípidos. La proteína en rojo es una proteína. La figura en rojo y la figura en morado son proteínas. ¿Ok? Las pelotitas en verde son iones sodio y las pelotitas en celeste son iones potasio. ¿Ok? Te comento lo siguiente. Hay una gradiente de concentración de sodio. Sí, afuera mayor concentración y adentro una menor concentración. ¿Ok? Y en el potasio lo mismo, pero en caso contrario. Menor concentración de potasio afuera y mayor concentración de potasio adentro. ¿Ok? Pero para que se siga dando procesos tan importantes como el impulso nervioso, como la contracción muscular, ¿ok? El transporte de vesículas, la activación de ciertas funciones de las células, la osmorregulación, es importante que esta alta concentración de sodio y esta baja concentración de sodio dentro de la célula se mantenga en equilibrio. O sea, profe, ¿cómo es eso? O sea, que es importante para que un organismo funcione, que en este lado siempre tiene que haber una mayor concentración y acá una menor concentración. Sí. ¿Y cómo se logra eso, profe? Si los iones de sodio siempre van a estar viajando de mayor a menor. ¿Ves esta proteína en rojito? Lo que va a agarrar es uno de estos iones de sodio y ¡pah! Lo regresa hacia afuera. ¿Y esto qué significa? Que va a haber una constante ciclo, una mayor concentración acá y una menor concentración acá. Va a seguir habiendo una mayor concentración de sodio afuera gracias a que algunas proteínas logran expulsar estos iones de sodio. Pero como te comenté lo siguiente, como en el caso de que tú subas una roca por una pendiente, ¿tú crees que es fácil pasar este ion hacia afuera? O sea, que este ion lo lleves hacia afuera en contra de su gradiente. No, por eso necesitas energía. ¿Y cuál es una de las principales monedas energéticas? ¿Por qué moneda, profe? Porque lo que a ti te está dando, como en el caso de la economía, no es un poder adquisitivo, la moneda, sino que te está dando energía. Por eso se denomina como moneda energética. Utilizas el ATP, ¡pah! ¿Para qué? Para transportar los iones de sodio. Profe, pero ¿cómo el ATP nos da energía? Yo que te comenté, energía química, ¿a qué hace referencia? ¿Se acuerdan? Energía química, ¿a qué hacía referencia? A la energía almacenada en los enlaces químicos. ATP, adenosín trifosfato. O sea, hay 3 grupos fosfatos. Estos 3 grupos fosfatos están enlazados unos con otros. ¿Pero qué hace esta proteína que está acá? Ve al ADP trifosfato y dice, oye, mira. Uno de esos grupos fosfatos que posee está bien enlazado con el otro fosfato. Y es tan fuerte ese enlace que es mucha energía. Lo lamento, pero voy a romperte. ¿Y qué hace? ¡Pah! La rompe. ¿Y qué libera? ADP y su grupo fosfato. Antes estaban unidos, pero ahora se han separado. Esa energía que ha roto la utiliza. ¿Para qué? Para el transporte de el ion de sodio. ¿Ves cómo acaba una transducción? Un cambio de energía. Si utilizó energía química, ¡pah!
para hacer energía cinética. ¿Listo, muchachos? Lo mismo es el caso para los iones potasio, ¿ok? Pero esas son características muy importantes. En el transporte activo se emplea energía y la molécula viaja en contra de su gradiente. Apunta, ¿ok? Continuemos. Profe, ¿ahora qué es la pared celular, mis estimados? La pared celular... Profesor, Sí, sí, coméntame, disculpe, Antonio. una consulta. Usted mencionó de las acuaporinas. Cuando el agua usa las acuaporinas Listo. para atravesar la membrana, ¿ya no sería ósmosis, sino difusión facilitada? Sí, exactamente, estimado. Exactamente. Continuemos. Vamos ahora con pared celular en células vegetales. ¿Ok? Sencillísimo porque pared celular ya lo hemos visto anteriormente. Pared celular, ¿cuál es la función? Recuerden, 2. Protección mecánica y forma celular. Apunta. Protección mecánica y forma celular. Listo. Veamos acá. Vamos a ver la pared celular. Veamos. Acá tenemos una célula vegetal. Una célula vegetal. Mira acá. Célula vegetal con una gran organela denominada vacuola, que más adelante la vamos a ver. Y la pared celular se compone de dos. Una pared primaria y una pared secundaria. ¿Ok? Una pared primaria y una pared secundaria. Las paredes celulares de las células vegetales se denomina a esta zona como laminilla media. ¿Ok? Como laminilla media. Siempre recuerda esto. ¿Qué sucede con las paredes celulares? Las paredes celulares en algunos puntos poseen como una especie de agujeros. ¿Ok? Estos agujeros se denominan como plasmodesmos. Por favor, recuerda, estos ya se ha preguntado anteriormente y muchos olvidan. Plasmodesmo. Profe, ¿qué es el plasmodesmo? Viene a ser una estructura ahuecada que permite la comunicación de células vegetales vecinas. Como son una especie de canales, permiten el transporte de ciertas sustancias de una célula con su célula vecina. ¿Ok? ¿Listo? Recuerda eso. Son como una especie de estructuras en forma de túnel. ¿Ok? Ahí está. A ver, algo más que podamos distinguir. Ya, recuerda que pese a que sea una pared celular, tiene que tener cierta flexibilidad, estimado. Tiene que tener cierta flexibilidad. ¿Qué porción de la pared celular le da esa flexibilidad? La pared primaria. ¿Ok? Profe, ¿y esa forma muy rígida, muy dura, quién le da? La celulosa. ¿Ok? Pregunta de la composición de la pared secundaria y pared primaria, que no ha sido consultada muchas veces, pero sí ha sido. Que la pared primaria es flexible y la pared secundaria es rígida, pero ¿cuál es la razón química? Que la pared primaria está compuesta por celulosa, hemicelulosa y pectina. ¿Ok? Esta combinación le da cierta flexibilidad. Profe, ¿y la pared secundaria? La pared secundaria, esa rigidez, ¿sí? ¿Vi un audio por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Y pero se podría repetir sobre la pared primaria? Y sí, claro, estimados. Voy a colocarlo por el chat porque el problema es que no ha abierto el Microsoft Edge. Ahí podían hacer apuntes. Voy a ponerlo ya. Por el chat, estimados. Pared primaria, recuerden, es flexible. Y es gracias a una combinación ¿de qué? De hemicelulosa, celulosa y pectina. En cambio, la pared secundaria es rígida, más que todo porque posee abundante celulosa. No posee hemicelulosa y si posee pectina es muy escasa, es muy poquito. O sea, casi todo es celulosa. ¿Listo, estimados? Ahí está. Acuérdate, los plasmodesmos van a permitir la comunicación intercelular. ¿Listo? Continuemos.
Vamos ahora con el citoplasma. Profe, ¿qué es el citoplasma? Yo ya te comenté, viene a ser la porción líquida que forma el medio intracelular, es decir, agua, más proteínas, más glúcidos sumergidos. ¿Ok? Toda la porción de una célula, como puedes estar observando en esta figurita, ¿ves acá, no? Una célula. En negrito están las membranas. En blanquito estás observando las diferentes organelas. Y en celeste estás observando únicamente a la porción líquida, que en el 98% será agua y el resto serán proteínas, glúcidos. Esto bien será porción líquida, recuerda por favor. Por lo tanto se denomina como citosol. Profe, ¿en este caso el citosol sería el citoplasma? No, porque el citoplasma, aparte de ser citosol, es citoesqueleto y organelas. ¿Ok? Vamos a ver, citoesqueleto. Como puedes estar observando, ¿no? Acá tenemos a la célula. Profe, ¿y qué es eso que está así como varios, como redes, ¿no? Ven acá, ¿no? Como especie de redes, andamiaje, ¿no? Eso es el citoesqueleto. Profe, ¿pero es así? ¿Qué sucede? En la biología celular, para el estudio de las células, se utiliza mucho el microscopio, pero hay veces en los cuales no basta con solo observar a la célula, sino que la tienes que teñir, la tienes que colorear. ¿Y cómo se hace eso, profe? Se utiliza diferentes compuestos químicos. Algunos compuestos químicos son muy afines a toda la célula y otros compuestos son muy afines a ciertas estructuras. Por ejemplo, en algunas técnicas de tinción, de coloración, algunos compuestos como que principalmente van a teñir a la membrana. Otros compuestos principalmente tiñen al núcleo. Otros principalmente tiñen a las mitocondrias. Otros al aparato de Golgi, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso se ha utilizado una especie de coloración que facilita observar el citoesqueleto. Y como puedes estar observando el citoesqueleto, mira cómo está en toda la porción interna de la célula. Y esta serie de redes lo que permite es, ¿qué cosa? Como puedes estar observando, mira, una mitocondria, ribosomas, ¿no? Diferentes ribosomas, diferentes vesículas, diferentes organelas, ¿ok? Que logran disponerse en el espacio interno de la célula. Porque tú te imaginarías que no hubiese citoesqueleto. Las organelas serían muy fluidas, podrían irse por cualquier lado en todo momento. Pero el citoesqueleto permite organizar la posición, la disposición espacial de las organelas, de las partes internas de una célula. Profe, pero el citoesqueleto ya está bien. ¿De qué está compuesto? Por ejemplo, nuestro esqueleto, hay una porción que es más que todo, ¿qué cosa? Músculo. No, músculo. Es más que todo, digamos, tejido óseo, ¿no? Vamos a tener un poquito de músculo, por eso se denomina músculo esquelético. Luego tenemos cartílago. O sea que, profe, lo que permite dar soporte y forma a nuestro cuerpo son diferentes componentes. Exacto. Lo mismo es en el citoesqueleto. ¿Cuáles son tus componentes? Los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Recuerda, microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. ¿Ok? Profe, ¿cuál es más grande? Los microtúbulos. Luego siguen los filamentos intermedios y luego siguen los microfilamentos. Profe, ¿cómo se denomina entonces? Pero, ¿qué naturaleza tienen estos filamentos? Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿qué es filamentos de actina? Es Ahí lo viene. mismo que... Ahí justamente iba a llegar a ese punto, estimado. Los citoesqueletos están compuestos, como te dije, es toda una red, como una especie de rieles. Pero en realidad estos rieles son diferentes polímeros de proteínas. ¿Ok? Son varias proteínas que están unidas unas con otras, formando estructuras filamentosas. Filamentosas, o sea, muy largas, en forma de fila. ¿Ok? Pero hay tres tipos, como ya les comenté.
Los microtúbulos están compuestos de una proteína, denominada la tubulina. Apunta. Microtúbulos, tubulina. Los microfilamentos están compuestos de una proteína denominada actina. Por eso en algunos libros los vas a encontrar como filamentos de actina. ¿Ok? O como microfilamentos. Profe, y los filamentos intermedios, aquí sí vas a ver una mayor diversidad, porque no está solamente formada por un solo tipo. Pero ¿quieres un ejemplo? La citoqueratina. Apunta. Un ejemplo de las proteínas que componen los filamentos intermedios, citoqueratina. ¿Ok? Continuamos. Vamos con ahora los ribosomas. ¿Te acuerdas para qué sirven los ribosomas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Vamos a apuntarlo en el chat. Ribosomas. Para la famosa síntesis de Proteínas. proteínas. Exacto. ¿Cómo se denomina también? Tiene otro nombre. Tiene otro nombre. A ver, estimados. ¿Alguien Traducción. sabe? Traducción, exactamente. Traducción. Ahí está. Ribosomas, síntesis de proteínas. Los ribosomas, ¿qué sucede? Poseen dos partes, una subunidad menor y una subunidad mayor. Como puedes estar observando acá, ¿no? Una subunidad mayor, también denominada como subunidad grande, y una subunidad menor como subunidad pequeña. Estos dos forman los ribosomas. Acuérdate que los ribosomas no son organelas, sino son complejos supramoleculares, porque están compuestos ¿de qué? De proteína, estoy colocando en el chat, estimados, proteína y ARN ribosomal o ribosómico. Listo. ¿Ok? Ahora, estos ribosomas están presentes tanto en células eucariotas como en células procariotas. ¿Ok? Pero cada uno de las subunidades de los ribosomas tienen su nombre. Por ejemplo, en los eucariotas, la subunidad mayor se denomina como 60S. Y la subunidad menor como 40S. En cambio, en los ribosomas procarióticos, la subunidad mayor son 50S y la subunidad menor 30S. ¿Listo? Acá hay una gran diferencia, que estas diferentes subunidades, como te dije, son complejos supramoleculares, por lo tanto, se están compuestos ¿de qué? De dos tipos de macromoléculas. En el caso del ribosoma eucariótico, la subunidad 40S está hecha de 33 proteínas y el ARN ribosomal 18S. En cambio, la subunidad mayor de 49 proteínas y ARN ribosomal, 3 tipos, 28S, 5,8S y 5S. Y lo mismo en las células procariotas. Profe, ¿todo eso me debo que aprender? No. ¿Quieres que te diga cosas a destacar? Lo siguiente. Que el ribosoma eucariótico, sus subunidades se componen de 60S y 40S. Apunta, resalta eso. Ribosoma procariótico, subunidad menor 30S y subunidad mayor 50S. Y por último, que los ribosomas eucariotas poseen ARN ribosomal 18S y los ribosomas procariotas ARN ribosomal 16S. Esas dos cositas de cada ribosoma destaca. ¿Ok? Continuamos. Ahora vamos con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático también viene a ser una organela. A partir de aquí ya vemos organelas. ¿Listo? Porque estamos viendo la combinación de ¿qué? De complejos supramoleculares. ¿Listo? Vamos a estar viendo acá. Por ejemplo, el retículo endoplasmático, una organela compuesta por sus membranas por membranas lipídicas, ¿no? Quiero que observes acá. Vamos a ver dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Diferencias morfológicas, es decir, en cuanto a forma. El retículo endoplasmático rugoso, abreviado como RER, te lo estoy apuntando en el chat, ok, tiene una forma más que todo por la combinación de cisternas. Es decir, espacios, mira, de esta forma, cisternas o sacos apilados. ¿Ok? Función del RER, más que todo, la síntesis de proteínas. Profe, ¿eso no es los ribosomas? Sí, pero ¿qué sucede? El retículo endoplasmático rugoso se denomina rugoso porque tiene ciertas irregularidades, tiene ciertas rugosidades en su membrana. Y estas rugosidades es debido
porque ahí están unidas ciertos ribosomas. Ah, por eso se denomina rugosa, exactamente. Por eso acuérdate, síntesis de proteínas, porque hay ribosomas adheridos al red. ¿Listo? Esa es una función. Profe, y el retículo endoplasmático liso, te lo apunto en el chat, está compuesto más que todo de una forma tubular. ¿Ok? Profe, función, vamos a poner dos principales, ¿ya? La síntesis de lípidos y dos, la detoxificación celular. ¿Tiene muchas más funciones? Sí. ¿Listo? Ahora pasamos con el aparato de Golgi. Te comento lo siguiente. Dentro del núcleo se almacena la información genética, ¿verdad? En forma de ADN. Esta información, ¿qué contiene? Genes. Estos genes, cada uno de estos genes tiene la información ¿para qué? Para sintetizar una determinada proteína. Esta proteína, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Va a otorgarle una función al organismo, pues. Ah, profe, eso significa que como mi cuerpo realiza varias funciones, todas estas funciones, o mejor dicho, el 98% de estas funciones es responsable de las proteínas. Estas proteínas, ¿a partir de qué se producen? A partir de mi material genético. ¿Ok? Pero todo este proceso es complicado. La información genética que se encuentra albergada en el núcleo va a permitir, a través de dos procesos muy importantes, la transcripción y la traducción, la formación de ciertas proteínas. Estas proteínas pueden ser sintetizadas, ¿dónde? En el citosol, donde hay ribosomas sumergidos, donde ahí mismo sintetizan a la proteína. O puede ser en otro lugar, en los ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? ¿Qué sucede, profe? Hay algunas proteínas, mira, las proteínas que ya van a cumplir su función de forma inmediata, generalmente son proteínas que se sintetizan en el citosol, en los ribosomas citosólicos, en los ribosomas que están sumergidos en el citosol. Pero algunas proteínas necesitan como que maquillarlas un poquito. ¿Ok? No de frente va a cumplir su función. Sigue el siguiente proceso. Primero se comienzan a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, en los ribosomas del RER. Luego, ¿sabes a dónde va? Como puedes estar observando acá, en amarillo está el núcleo. En moradito está el retículo endoplasmático rugoso. Y el retículo endoplasmático rugoso le va a decir al Golgi, oye, mira, para que esta proteína funcione, no solamente es necesaria que yo la produzca. Tú tienes que modificarla. Y el aparato de Golgi dice, ya, chévere, normal, dámela. ¿Y cómo crees que el retículo, el RED, le va a dar esta proteína al Golgi? Tú sabes que el RED está compuesto, tiene su membrana, ¿sí o no? A partir de esta membrana se van a estar formando vesículas, que son como pelotitas pequeñas de lípido, cubierta una barrera de lípido. Y estas vesículas van a transportarse desde el red al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi, estas vesículas ¡pah!, se fusionan con el aparato de Golgi, con la membrana del aparato de Golgi. ¿Y qué consecuencia tiene? Dejan a la proteína ahí. Y el aparato de Golgi, ¿de qué se va a encargar? Te lo apunto en el chat. El Golgi, el Golgisoma también denominado Golgisoma, modificación de proteínas. Profe, ¿y para qué sirve esto, modificar las proteínas? Algunas proteínas, ¿te acuerdas que algunas proteínas en la membrana plasmática te dije que tenían un azúcar unido covalentemente? ¿Dónde crees que ese azúcar ¡pah!, se le enlazó? En el aparato de Golgi.
porque se está modificando a la proteína. Profe, y a partir del aparato de Golgi, ¿qué sucede? Ah, mira, así como en RER, el aparato de Golgi va a liberar vesículas. Y estas vesículas, ¿a dónde van, profe? Ahí está. El aparato de Golgi también participa en el destino de las proteínas. ¿Cómo es eso, profe? Tú sabes que organelas como el lisosoma, el glioxisoma, las vacuolas, incluso la membrana celular, incluso el núcleo, tienen proteínas, ¿sí o no? Yo te pregunto, ¿y cómo estas proteínas llegan acá? ¿Cómo? El aparato de Golgi se encarga para decir, oh, mira, como Rappi, mira, tu vesícula tienes esta proteína. A ver, ¿esta proteína en qué participa? Profesor, participa en la traducción, participa en la transcripción. Ah, listo, vete hacia el núcleo. Luego viene otra vesícula. ¿Esta vesícula qué contiene? Determinadas diferentes enzimas que degradan materia orgánica. Ah, ya, toma, ¡pah! Al lisosoma. Profe, ahora, ¿esta vesícula qué contiene? Ah, mira, estas vesículas permiten el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. Ah, ya, entonces tu ubicación ahora es ¿dónde? En la membrana plasmática. Ya, listo. Ve, ¡pah! Y la manda a la membrana plasmática. Y a partir de aquí es donde se destina, donde se dirige el destino de las diferentes proteínas a diferentes partes de la célula. ¿O tú crees que eso sucedía de la nada? No, complejo la célula. ¿Ok? Continuamos. Ahora pasamos con los lisosomas. Profe, ¿qué son los lisosomas? Te lo apunto. Lisosomas. Se encargan más que todo de la digestión celular. ¿Cómo es eso, profe? De la degradación, pues, de material intracelular. ¿Cómo es eso, profe? Mira, acá hay una mitocondria que está fallando. Pucha, esta mitocondria está viejita. Ya no me produce la misma cantidad de ATPs como antes. Ya está viejita. Y no me conviene tenerla ahí porque me está haciendo gastar mucha materia prima. Mejor voy a destruirla y sus componentes finales, los productos de esta digestión, de esta destrucción, de esta degradación, las voy a reciclar o quizás las voy a eliminar de la célula. ¿Sí? Porque esta mitocondria no me está sirviendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? La mitocondria se va a unir con una especie de vesículas denominados lisosomas primarios. Y esto quiero que apuntes. Los lisosomas logran digerir el material intracelular gracias a que están compuestos de varias enzimas hidrolíticas. ¿Qué significa? Varias enzimas que van a destruir diferentes compuestos químicos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver dos tipos de lisosomas. Los lisosomas primarios, que son aquellos lisosomas más que todo que aún no están haciendo su chamba. ¿Ok? No están chambeando. Profe, ¿y los lisosomas secundarios? Estos lisosomas ya están chambeando. ¿Qué es eso, profe? ¿Cuándo crees que un lisosoma chambea? Cuando está degradando, ¿sí o no? Ah, profe, ¿y cómo degrada? Tiene que venir alguna vesícula o algún compuesto pero que contenga membrana y se fusione con el lisosoma primario. Ahí, esta fusión va a permitir que las diferentes enzimas hidrolíticas del lisosoma primario comiencen a degradar todo ese material que ha llegado. Pero como aquí el lisosoma ya está trabajando, se denomina como lisosoma secundario. ¿Ok? Profe, ¿y estos lisosomas se producen a partir de alguna estructura? Sí. Recuerda, los lisosomas son producidos a partir del Golgi. Lo estoy colocando en el chat. ¿Ok? ¿Listo? Simple, ¿no? Profe, pero solamente podemos
destruir el material interno nada más. No, también externo. Por ejemplo, una bacteria, la cual lógicamente es un agente patógeno, digamos, es un agente extraño, la célula lo engulle. ¿Y te acuerdas cómo se denomina este proceso de engullir a una partícula y luego meterla dentro de la célula? Fagocitosis. Esta fagocitosis forma una vesícula, mira cómo ha logrado capturar a la bacteria, formando una vesícula que la va recubriendo la bacteria. Este proceso que internaliza, formando una vesícula, se denomina endocitosis. Y por otro lado, cuando el lisosoma secundario ya hace su chamba, tiene que eliminar el resto, ¿no? Que ha permitido degradar una molécula, lo elimina afuera de la célula. Exocitosis. ¿Listo? Profe, ¿por qué se llama fagosoma? Porque esta vesícula es producido por un proceso denominado como fagocitosis. ¿Listo? Este fagosoma, ¿con quién se une? Con estas pelotitas celestes, que son lisosomas primarios. ¿Ok? Se fusionan lisosomas primarios y el fagosoma. Lisosoma secundario. ¿Por qué? Porque aquí ya el lisosoma está chambeando. ¿Cuál es su chamba? Degradar a la bacteria que está ahí adentro. Destruida la bacteria, se liberan los productos de desecho mediante exocitosis. ¿Listo? Sencillísimo, ¿no? Sencillo. Continuemos. Ahora vamos con los peroxisomas. Los peroxisomas también son organelas. ¿Ok? Y que contienen más que todo, vamos a ver, peroxisomas. ¿Contienen qué cosa, profe? Catalasas y oxidasas. ¿Qué es eso, profe? Son diferentes enzimas que participan en reacciones químicas, ¿ok? En diferentes reacciones químicas. Y una de estas funciones es la detoxificación también. Detoxificación o detoxificación o desintoxicación de la célula. ¿Ok? A ver, ¿cómo te explico esta parte? Mira, en los peroxisomas hay una gran cantidad de enzimas, casi como 50 enzimas. Y todas estas participan en procesos metabólicos muy importantes, como viene a ser el metabolismo de lípidos. ¿Ok? Pero a diferencia del retículo endoplasmático liso, que te comenté que participa en la detoxificación celular, esta detoxificación celular en el REL, en el retículo endoplasmático liso, es más que todo por ciertos fármacos que va consumiendo las diferentes células y tejidos. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede en los peroxisomas? Los peroxisomas también participan en la detoxificación, pero principalmente ¿de qué? Detoxificación del peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Lo apunto en el chat. ¿Y ese peróxido de hidrógeno de dónde nace? La mitocondria realiza respiración celular y ahí ocurren varios procesos redox, lo cual forma ciertos radicales libres. Y los radicales libres son peligrosos para tu material genético. Pero ¿sabes qué hace la célula? Oye, no, espera. Estos radicales libres me van a servir para producir peróxido. Pero, profe, el peróxido también es tóxico. Pero este peróxido ya quizás ya no va a hacer daño a mi material genético, sino al resto de la célula. Entonces, los peroxisomas, ¿qué hacen? Ya mira, está bien, se ha producido peróxido. Ya, tú no eres un radical que puede hacerle daño a mi material genético, pero eres peróxido, lo cual también puedes hacer daño. Mejor voy a convertirte en otras sustancias más inofensivas. ¿Los peroxisomas participaron en detoxificación? Sí, pero específicamente del peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Luego tenemos a las vacuolas, que las vacuolas, en este caso, vacuolas, te estoy colocando en el chat, son diferentes, también es una organela membranosa, ¿no? Que permite el almacenamiento de sustancias, las cuales pueden ser diversas. Por ejemplo, más que todo, agua y iones. ¿Ok? Vamos a poner agua y iones. Listo.
Continuemos. Vamos ahora con los plastidiosoblastos. Los plastidiosoblastos también son organelas. ¿Ok? También son organelas. Vamos a tener diferentes plastidiosoblastos. El plastidio que más conoces es el cloroplasto. Todos los plastidios derivan de uno solo, acuérdate, denominado como el proplastidio. Pro, antes. Este es el precursor. Proplastidio. Acuérdate, denominados como plastidios o plastos, recuerda. A partir de este proplastidio, en condiciones oscuras, se forma el denominado etioplasto. Y a partir de este etioplasto, cuando aparezcan las condiciones luminosas, se transforma en cloroplasto. Que el cloroplasto ya sabes en qué participa, en el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Y los cloroplastos con el paso del tiempo pueden formar a los cromoplastos, que son, en los cloroplastos, ¿cuáles son los pigmentos que abundan más? La clorofila. Pero con el paso del tiempo se convierten en cromoplastos. Y esos cromoplastos, cromo, relacionado al color, cromoplasto. ¿O qué colores? Anaranjadito, rojito, un poquito de amarillo. ¿Gracias a qué? A la xantina, a las carotenoides. ¿Ok? Gracias a ese color. Ahí vamos a ver esos pigmentos. Pero por otro lado, los proplastidios se pueden convertir en leucoplastos, que van a ser plastidios que al madurar van a servir para almacenar ciertas moléculas importantes. Por ejemplo, si el leucoplasto se convierte en proteinoplasto, ¿va a almacenar qué cosa? Proteínas, ¿sí o no? Proteinoplasto. Los elagioplastos, a partir del leucoplasto, ¿qué va a almacenar? Lípidos. Apunta, por favor. Elagioplastos. Los leucoplastos se pueden convertir en amiloplastos. ¿Qué pueden almacenar? Carbohidratos. Específicamente, ¿cuál? El almidón. Amiloplasto. ¿Listo? Y acá nuevamente se resalta, ¿no? Los etioplastos son cloroplastos que no han sido expuestos a la luz. Se encuentran en plantas que se cultivan en oscuridad, ¿no? Continuemos. Ahora vamos específicamente con los plastidiosoblastos, pero en el caso del cloroplasto. Algunas partes que cuando veamos un poquito más las próximas semanas vamos a estar repasando algunas de estas estructuras. Por ejemplo, vamos a tener al estroma, mira, diferentes partes. Apunta, por favor. Cloroplasto es una organela bimembranosa, es decir, posee dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. Primera característica importante. ¿Ok? Otra característica, son organelas semiautónomas. ¿Por qué semiautónomas, profe? Porque ellos poseen también material genético. Poseen ADN cloroplastidial. Y aparte de poseer material genético, posee sus propias estructuras que sintetizan proteínas, es decir, posee ribosomas. Por eso se denominan como organelas semiautónomas. Porque, ¿qué sucede? Los cloroplastos poseen su propio material genético que a partir de acá producen proteínas que forman a los cloroplastos. Ya, profe, pero se dirían autónomas, ¿no? Ya, mira, tienen su material genético, tienen sus ribosomas, ya pues, ya producen sus propias proteínas que forman parte de todo. Una porción es debido a esto, pero otra porción son proteínas que, más que todo, la información se encuentra en el núcleo. Entonces los cloroplastos, profe, pese a que tengan su propio material genético y ribosomas, no pueden formar toda su estructura. No, por eso se denominan como semiautónomas. Segunda característica, ok, organelas semiautónomas, y ahí, importante, ADN cloroplastidial y ribosomas. ¿Listo? Luego vamos a encontrar otras estructuras como esta especie de sacos apilados, circunferenciales, denominados como tilacoides, y el conjunto de tilacoides denominados como grana. Cada grana está unida con otra a través de la laminilla, y todas estas estructuras están sumergidas en la porción líquida interna de los cloroplastos, denominado estroma. No te preocupes, esto vamos a repasar cuando llevemos fotosíntesis. ¿Y por qué fotosíntesis, profe? Porque estas estructuras, estroma, tilacoide, grana, participan mucho en este proceso. ¿Listo? Continuamos. Ahora pasamos con las mitocondrias. Profe, ¿qué son las mitocondrias? Acuérdate, participan en el proceso de
respiración celular. ¿Cuál es el propósito de la respiración celular? ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? La producción de ATP. Características estructurales de las mitocondrias. Como los cloroplastos, son organelas bimembranosas, es decir, poseen dos membranas. Una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna. Segunda característica. Esta membrana mitocondrial interna también se conoce como crestas mitocondriales. ¿Por qué? Porque la membrana mitocondrial interna tiene una organización en forma de prolongaciones, de repliegues internos, denominadas crestas. Esa es una segunda característica. Tercera característica. Es también una organela semiautónoma, porque posee su ADN mitocondrial, que es su material genético, y posee sus propios ribosomas. Ya, listo. Profe, y así como el estroma es la porción líquida de los cloroplastos, ¿cómo se denomina la porción líquida de las mitocondrias? Apunta. Matriz mitocondrial, u otro nombre es mitosol. Mitosol. ¿Listo? Pasamos con otra de las organelas que únicamente encontramos en plantas denominadas como clioxisomas, las cuales participan específicamente en procesos tan importantes como el catabolismo de triacilglicéridos, es decir, de triglicéridos, o un nombre más sencillo como la degradación de triglicéridos. ¿Ok? Glioxisomas, degradación de triglicéridos. Y el anabolismo de carbohidratos en semillas, es decir, la síntesis de carbohidratos en las semillas. Están relacionados con la germinación e interactúan con las mitocondrias. ¿Listo? Pasamos ahora con los centriolos. Profe, ¿qué son los centriolos? Los centriolos también en este caso permiten organizar ciertas estructuras internas de la célula. ¿Ok? ¿Cuáles, profe? ¿Te acuerdas que el citoesqueleto está compuesto de tres, verdad? En este caso de tres estructuras filamentosas. Más que todo los filamentos intermedios, los microfilamentos y por último los microtúbulos. Los centriolos están encargados, te lo estoy colocando en el chat, en la organización de microtúbulos. Ah, profe, este es como que el que decide, oye, mira, este microtúbulo para acá, este microtúbulo para acá, este para acá, este para acá, este para acá. Exactamente. Y también controlan el tamaño de estos microtúbulos, ¿ok? Los denominados centriolos. La combinación de centriolos va a formar una estructura denominada como centrosoma. ¿Listo? A partir, acuérdate de los centriolos, se irradian los diferentes microtúbulos. ¿Ok? Pasamos ahora con el núcleo. Profe, ¿qué es el núcleo? Viene a ser el centro, bueno, lo apunto. Viene a ser el centro de almacenamiento de la información genética y control de las funciones de la célula. ¿Listo? Ahí está. Lo he puesto en el chat. ¿Okay? Perdónenme si omito algunas tildes, pero más que todo por términos de tiempo. ¿Okay, estimados? Entonces veamos el núcleo, ¿no? Acá estamos viendo el núcleo. Apunta, el núcleo posee una envoltura nuclear. Esta envoltura nuclear también se denomina como carioteca. Y la carioteca es bimembranosa, es decir, dos membranas, bimembranosa. La membrana externa es la que da origen al retículo endoplasmático rugoso. Está conectado al retículo endoplasmático rugoso. ¿Listo? Luego aquí encontramos una zona un poquito densa. Esta foto que tú observas es una microfotografía electrónica. O sea, es una foto tomada con microscopio electrónico. ¿Ok? Porque para observar una estructura tan pequeñita se necesita utilizar este tipo de microscopios. Y se observa que en una zona está muy, muy, muy oscurita. Esta se denomina como el nucleolo. Profe, ¿qué hace el nucleolo? El nucleolo es el centro de ensamblaje de las
subunidades ribosomales. ¿Te acuerdas, no? Cuando vimos los ribosomas, subunidad mayor, subunidad menor, has visto que tienen, una está compuesta de más de 20 proteínas y la otra de más de 30 proteínas. Pregunta, ¿tú cómo crees que cada una de estas proteínas son ensambladas una con otra para formar estas subunidades? ¿Dónde ocurre? En el nucleolo. ¿Listo? Luego tenemos que, acuérdate que el ADN, la información genética en las células eucariotas, almacenadas en el núcleo, este ADN no está solo, está unido a ciertas proteínas. ¿Te acuerdas? Te voy a colocar en el chat. El ADN más proteínas, estas proteínas denominadas como histonas, van a dar origen ¿a qué? A la cromatina. ¿Y te acuerdas que la cromatina qué es? Es un complejo supramolecular. Exacto, porque se compone de ADN y proteínas. ¿Listo? Pero esta cromatina hay de dos tipos. Eucromatina, como puedes estar observando, ¿no? Acá en la figurita. Mira, eucromatina y heterocromatina. Estás viendo que la heterocromatina es mucho más oscurita que la eucromatina. ¿Por qué? Porque la eucromatina es más laxa, más relajada. Porque participa, se viene a denominar como el ADN metabólicamente activo. ¿Cómo es eso, profe? Ahí se están dando diferentes procesos. Ahí se está dando la transcripción, por ejemplo. ¿La transcripción son reacciones químicas? Sí. Ah, profe. O sea, en esas zonas de eucromatina es muy probable que ocurra transcripción. Sí. Porque por eso está relajada, está laxa. En cambio, la heterocromatina viene a ser esa cromatina, pero compacta, rígida, porque es ADN metabólicamente inactivo. ¿Listo, estimados? Ahí está. Continuemos entonces. Acá van a encontrar diferentes figuritas de apoyo para que observen, ¿no? Eucromatina más laxa, heterocromatina más densa. Observamos que la membrana externa está conectada con el retículo endoplasmático rugoso. Posee el nucleolo, que viene a ser el centro de organizador nucleolar. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Un momentito. ¿Listo? Y pasamos con el siguiente. Ahora vamos a ver un poquito de biología molecular. ¿Ok? Vamos a encontrar el flujo de la información genética, antes conocido como dogma de la biología celular. Dogma central de la biología celular. Vamos a ver cómo es que se forman las principales moléculas, macromoléculas, que almacenan información genética, que llevan información genética. ¿Te acuerdas qué es la información genética? ¿No? Te dije, ¿genética qué es? Un dominio de la biología que estudia ¿qué cosa? Los patrones de herencia, es decir, cómo un rasgo pasa de un progenitor a sus descendientes, ¿verdad? Estos rasgos, ¿sí? ¿Cómo se pasa? ¿Cuál es ese material que se pasa de un progenitor a un descendiente? Diciéndole, toma, este es el manual a partir del cual vas a producir todas tus estructuras, así va a ser el calor de tu cabello, la longitud de tus huesos, qué tan rápido es tu metabolismo, si tienes predisposición a ciertas enfermedades. Esto es, esta información. ¿Ok? Vamos a continuar. El ADN. ¿Listo? Por favor, atentos muchachos al chat, ¿ya? Para que entiendan lo siguiente. Muchachos, la mayor cantidad de funciones que ocurre en una célula, en un tejido, en un órgano, es responsable de qué macromoléculas. Muchachos, acuérdense. Proteína. Proteínas, ¿sí o no? Proteínas. Profe, pero si usted me dice que la mayor cantidad de funciones mías son de proteínas, ¿por qué entonces mi progenitor no me da todas esas proteínas? Si todas esas proteínas van a participar ¿en qué?
en la formación de mi piel. ¿Mi piel de qué está hecho? En gran cantidad de proteínas, y la mayoría de funciones de mi cuerpo son responsables proteínas. Ya, pues, profe, ¿y por qué los progenitores no me dan de frente todas las proteínas? Es como cuando alguien te quiere dar un archivo y te da un archivo enterito. Pucha, profe, esto pesa mucho. ¿Qué haces? Lo comprimes. Eso hacen los seres vivos. Comprimen toda esa información y la almacenan en una molécula. ¿Qué molécula? El ADN. Por eso es que un progenitor a su descendiente no le da las proteínas, que yo sé, muchachos, que son los que van a producir la mayor cantidad de funciones. Pero es muy grande esa información. Entonces, ¿qué te da? ADN. Ahí está tu archivo comprimido. ¿Listo? El ADN está almacenando información genética. Ahí está. Este ADN luego se convierte en ARN, proceso denominado como transcripción. Cuando una célula, cuando un organismo vivo comienza a crecer, es gracias a ¿qué? A la replicación, porque el ADN tiene que duplicarse. La formación de más copias de ADN es replicación. La síntesis de ARN a partir de ADN, transcripción. Profe, ¿hay algunos virus que pueden hacer ARN y luego ADN? ¿Sí o no? Claro, tú ya lo has visto. Retrotranscripción. Estos procesos, ¿dónde ocurren? En el núcleo. Por favor, acuérdate, ¿ya? En el núcleo. Y la formación de proteínas a partir de ARN, traducción. ¿Ok? Traducción. ¿Dónde ocurre? En el citoplasma, específicamente en los ribosomas. En los ribosomas del citosol o en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. ¿Listo? Ahí está la replicación del ADN. Profe, ya, vamos a ver lo siguiente. En la replicación del ADN ocurre así. Es un proceso muy complejo donde participan diferentes proteínas. Por ejemplo, tú ya sabes que el ADN está más que todo conformado por una doble hélice, ¿no? De ácido desoxirribonucleico. Y esta doble hélice, ¿qué sucede? Si tú quieres formar una copia, lo que hace la célula es chapar una cadena y luego chapa otra. Y ahí es donde van a aparecer diferentes proteínas. La principal vamos a tener a la ADN polimerasa. ¿Por qué, profe? Porque es la que sintetiza síntesis de ADN. ¿Ok? Listo. Pero ¿qué sucede? Mira cómo este ADN polimerasa, esta proteína en amarillito, va así, va viajando, va viajando, va viajando. Pero, pucha, profe, es como cuando, no sé si a veces han visto algunos peinados que usan la cola de caballo, ¿no? Es una trenza. Cada vez que tratan de abrirla, ¿qué hace? El nudo se hace más fuerte. Lo mismo es acá. Cada vez que se separa una cadena y se separa la otra para generar una copia de ambas cadenas, en este lado se va formando una tensión, una fuerza que hace que se comprima. Para eso se necesita la topoisomerasa, la cual ¿qué hace? Relaja el superenrollamiento que se genera en esta porción. ¿Cómo que superenrollamiento, profe? Esa tensión que se va originando en esta porción debido a la apertura de las cadenas, ese superenrollamiento. Y son las topoisomerasas las que relajan. Relajamiento de superenrollamiento. ¿Listo? Ahí está. En el chat, muchachos. Luego tenemos a la helicasa, porque, profe, debe haber alguna forma que las cadenas se separen. Exacto. La helicasa, separación de las cadenas de ADN. Ahí está. ¿Listo? Y ya la ADN polimerasa hace su chamba. Y ambas dos polimerasas. Una polimerasa va a estar sintetizando, ¿no? Proteína. ADN. Y la otra polimerasa, ADN. ¿Ok? ¿Dónde ocurre este proceso? Acuérdate, en la duplicación de las células. Para que una célula se duplique, ¿qué necesita? Duplicar su material genético. ¿Listo?
Continuamos. Transcripción. La transcripción es un proceso un poquito complicado, sí. También como la replicación. ¿Qué va a ocurrir? Esta información genética almacenada aquí, mira, como puedes estar observando, acá, en el ADN en celestito, va a ser convertida a una molécula de ARN. ¿Ok? Este ARN va a ser el ARN mensajero. ¿Por qué, profe? Porque lo que contiene, ¿qué es? Es un mensaje. Que este mensaje, ¿de dónde deriva? Del ADN, que viene a ser la información genética. ¿Y a quién va a trasladar este mensaje, profe? Al ribosoma. ¿Y el ribosoma qué va a hacer, profe? Va a traducir el mensaje. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es el mensaje, profe? La síntesis de una proteína. Profe, pero hay miles de proteínas. Por eso que te digo que cada mensaje es distinto. Ah, ya voy entendiendo, profe. ¿Y qué hace el ribosoma, profe? Va leyendo la secuencia, el orden de estos diferentes nucleótidos del ARN mensajero, pero en términos de 3 nucleótidos. ¿Cómo que en términos de 3 nucleótidos? Sí, mira. Va a entrar el ARN mensajero y mira, ¿qué va a hacer el ribosoma? A ver, veamos. A ver, ¿qué está entrando primero? TAC. Listo. Aquí, estos 3 nucleótidos, también denominados como triplete o apunta, codón, esto designa qué aminoácido va a estar en esta posición. Entonces, ¿qué hace el ribosoma? A ver, ¿qué dice acá? A ver, citosina, adenina, citosina. Listo. Esto me va a dar para este aminoácido. Listo. Coloreado en verde. A ver, vamos a seguir continuando leyendo. Vamos a seguir traduciendo. AUG. A ver, ¿qué aminoácido me va a dar esto? Ah, tal. Ya, listo. ¡Paj! Este aminoácido hay que unirlo con el anterior. Listo. Continuamos leyendo. ¿El siguiente cuál es? Guanina, uracilo, guanina. Ya, listo. ¿A qué aminoácido corresponde? Celestito. Ya, únelo al anterior. Los ribosomas continúan leyendo y van uniendo aminoácido, hasta que una proteína siga creciendo hasta su totalidad. ¿Y esta proteína qué va a hacer, profe? Su función. Va a participar quizás en el metabolismo de carbohidratos, en el metabolismo de proteínas, en el metabolismo de lípidos, en el metabolismo de ácidos nucleicos, va a participar en el transporte de sustancias a través de la membrana, va a participar en funciones del lisosoma, va a participar en funciones de modificación de proteínas del aparato de Golgi, va a participar en la digestión celular, va a participar en la glucólisis, va a participar en el transporte de vesículas, va a participar en la regulación de la concentración de azúcar en la sangre, va a participar en enviar mensajes de una célula a otra. Y así sucesivamente, profe, sí, hasta completar todas las funciones que tiene tu cuerpo. Interesante. O sea que todo este proceso fue una especie de desencriptación, ¿sí? De descomprimir la información. Ahí viene. Profe, pero si usted me dice que un determinado triplete o codón está asociado a un aminoácido, ¿no debe haber una tablita ahí que me facilite las cosas y me diga, este codón me da este aminoácido? Sí, y eso se denomina código genético. Quiero que observes esta tablita. Acá te dice la primera letra. ¿La primera letra de qué, profe? Del codón, pues del triplete. Y la segunda letra acá está. Y la tercera letra está acá. Profe, una consulta. Usted me dijo que el ribosoma, cuando le traen el ARN mensajero, el ribosoma chapa el ARN mensajero, pero pregunta, profe, o sea, ¿lo lee desde el primer nucleótido? ¿O espera que haya una señal ahí que te diga, oye, a partir de acá empieza? Sí, y eso se le denomina como codón de inicio. ¿Y cuál es ese codón de inicio, profe? El AUG. Apunta, importantísimo. AUG. Este AUG justamente corresponde al aminoácido metionina.
Profe, o sea que todos los aminoácidos inician con metionina. Exactamente. Profe, ¿y el resto? Ah, pues chat, ahí sí hay diferentes combinaciones, ¿no? Supongamos, ¿no? En el chat que hay un gen que empieza así. AUG, AUU, AUC, no, AUU, ACU, luego ACA, luego AAU, luego AGU. Lo coloqué en el chat. ¿Qué hace? El ribosoma es como si tuviese esta tablita. ¿Y qué dice? A ver, el gen inicia con AUG. Ah, ya. Primer aminoácido de la proteína, metionina. Luego sigue el AUU. Veo mi tablita. AUU. Ah, iso. ¿Qué es iso? Isoleucina, otro aminoácido. Listo, profe. A ver, luego sigue ACU. Ah, mira, ACU, profe. Eso es para el aminoácido treonina. Listo, le meto treonina. Siguiente, ACA. Buscamos ACA. ACA, profe, tenemos treonina. Listo. Luego viene AAU. AAU. ASN, profe. ¿Qué es eso? Asparragina. Aminoácido también. Etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de genes pueden ser 80 codones, 100 codones. Por lo tanto, te dan 80 aminoácidos, 100 aminoácidos. Esto es lo que utilizan estos ribosomas. Profe, ¿y esto se cumple para todos? Para el 99% de seres vivos, sí. Pero hay excepciones. Pero este 99% significa casi como decir que el código genético es universal. Hay ciertas excepciones, pero en ciertos grupos aislados. ¿Ok? Siguiente, es degenerado pero no imperfecto. ¿Cómo es eso, profe? ¿Te estás dando cuenta que para que se nos dé el aminoácido isoleucina puede ser a través de qué? De 3 codones. O sea, es que si tú tienes una porción de tu gen que es AUU, luego sigue AUC, luego sigue AUA, ¿qué sucede? ¿Qué aminoácido te va a dar? Isoleucina, isoleucina, isoleucina. A eso se denomina degenerado. Que los diferentes aminoácidos pueden ser producidos por más de un codón. Lo mismo es acá, mira, prolina por 4 codones. Es degenerado, pero no imperfecto. Posee un codón de inicio, el AUG. Profe, ¿y también el ribosoma sabe cuándo parar? Sí, cuando detecta el codón de terminación. ¿Ok? ¿Y cuáles son, profe? El UAA, UAG, UGA-UGA. ¿Listo, muchachos? Ahí está. Ahora vamos a ir con las preguntas, ya para dejarles por último las respuestas de las preguntas, muchachos. Sara, disculpe, por términos de tiempo, vamos a dejarlo eso para la próxima semana, ¿ya? No te olvides de la pregunta, por favor, ¿ya? Me la comentas. Listo, muchachos, nos estamos viendo la próxima semana. Se lo voy a estar dejando por el chat las respuestas, ¿ok? Nos vemos, cuídense.